Imagina despertar cada mañana con una angustia sorda en el pecho. Suena el despertador, el café se enfría, el tráfico devora tus minutos y aún así, nada cambia. El dinero nunca alcanza. Las cuentas se acumulan como polvo en una casa abandonada. Tus sueños de libertad financiera se arrastran como fantasmas entre las paredes de la rutina. Sientes que algo está mal, pero no puedes nombrarlo. Es como si vivieras dentro de una prisión invisible, construida con ladrillos de miedo, escasez y creencias limitantes. Pero, ¿y si te dijera que hay un código escondido en un antiguo salmo, capaz de romper esa prisión? Un código que no solo protege, sino que también abre las puertas de la abundancia si sabes descifrarlo. El Salmo 91 es conocido por su fuerza espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras, repetidas durante siglos, han sido invocadas para protección. Pero lo que casi nadie te cuenta es que este salmo también es una llave para acceder a un estado mental y espiritual en el que la abundancia se manifiesta. Napoleón Hill, el hombre detrás del clásico Piense y hágase rico, sabía esto. No con estas palabras, no con esta forma, pero comprendía que la mente es un campo fértil donde los pensamientos se convierten en cosas y que existe una frecuencia mental que atrae la riqueza como un imán atrae al hierro. El Salmo 91, cuando se lee con atención, revela esa frecuencia. Esto no es una promesa vacía. No se trata de repetir palabras como un loro, esperando milagros. Se trata de activar algo dentro de ti, despertar una fuerza dormida. La fe, cuando es consciente y canalizada, se transforma en energía creadora. Pero antes de mostrarte cómo funciona realmente esta conexión entre el Salmo y los principios de Hill, debo advertirte que lo que vas a escuchar puede desafiar todo lo que te enseñaron sobre fe, dinero y poder interior. Puede hacerte ver que has sido manipulado por una mentalidad de escasez que te fue impuesta desde la infancia. Te entrenaron para sentirte pequeño, para temer al dinero, para creer que desear abundancia es pecado. Y es justamente por eso que necesitas escuchar hasta el final. Porque el Salmo 91 esconde más que promesas celestiales. Oculta un mapa, un camino para salir de la cueva de la limitación, un llamado para quienes tienen ojos para ver y el valor de romper el ciclo. Lo que está a punto de revelarse no es religión, es reprogramación. Napoleón Hill no escribía sobre Dios directamente, usaba términos como inteligencia infinita o subconsciente, pero su base era esencialmente espiritual. Su lógica no se basaba solo en hábitos o fórmulas de productividad. Era una filosofía que tocaba lo invisible, la conexión entre mente, emoción y realidad. Él creía que los pensamientos tienen poder creativo, que el deseo ardiente, cuando se alinea con la fe y la acción persistente, se convierte en una fuerza casi divina. Esa misma energía está codificada en el Salmo 91. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Esto no es solo una metáfora de protección física, es un retrato de la mente que alcanza dominio sobre el caos. Hill decía que el hombre que controla su mente, controla su destino, y este pasaje bíblico lo refleja con una precisión sombría y poderosa. En medio de la crisis, de la escasez, de la caída masiva, aquel que está alineado con el Altísimo permanece intacto. Cruza el desierto como si caminara sobre espejos. Intocable. ¿Por qué algunos prosperan incluso cuando todo a su alrededor se derrumba? ¿Por qué ciertas personas parecen bendecidas aún frente a las más grandes dificultades? Hill lo llamaría conciencia de abundancia. El Salmo lo llama habitar al abrigo del Altísimo. Ambos hablan de lo mismo, un estado mental elevado que trasciende el miedo. Pero atención,
Esa elevación exige vigilancia. Hill advertía que la mente, si no se dirige con disciplina, se convierte en un campo fértil para el fracaso. Y aquí entra la trampa que atrapa a millones de personas. El miedo disfrazado de prudencia, la culpa disfrazada de humildad, la resignación con apariencia de fe. Dices que crees en Dios, pero vives como si Él estuviera ausente de tu realidad financiera. Repitas oraciones mientras te ahogas en deudas. Cantas alabanzas con la boca, mientras en el corazón guardas vergüenza por desear más. Eso es sabotaje espiritual, y es exactamente esa distorsión la que el Salmo 91 quiere desintegrar. El Señor es mi refugio, has hecho del Altísimo tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, del 9 al 10. Aquí está el secreto que pocos ven. La promesa no es solo de protección, es de estabilidad, de orden, de provisión, de un entorno blindado contra el colapso. No una tienda física, sino una estructura interior, tu mente, tu espíritu, tu visión. Napoleon Hill entendió esto cuando afirmó que todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede alcanzar. Él hablaba de la tienda invisible, del escudo mental que separa a quienes crean su destino de quienes solo reaccionan al azar. Lo que viene a continuación te mostrará cómo esa protección se manifiesta en el mundo real y por qué tantos fracasan a pesar de orar, ayunar y trabajar sin descanso. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué, aun siendo una buena persona, sigues sufriendo tanto por la carencia? ¿Por qué parece que, cuanto más te esfuerzas, más se te escurre la vida entre los dedos? Hay un motivo para ello y no tiene nada que ver con la suerte o con un destino ciego. Tiene que ver con la programación emocional que llevas dentro, silenciosa, camuflada, heredada de generaciones que aprendieron a sobrevivir, pero nunca a prosperar. Imagina a un niño creciendo en un hogar donde cada centavo se contaba con miedo, donde hablar de dinero significaba discusiones, escasez y culpa. Ese niño crece, se convierte en adulto, pero su inconsciente sigue atrapado en aquella casa. Cada vez que piensa en riqueza, algo dentro de él susurra, eso no es para ti. Y sin darse cuenta, sabotea cada oportunidad, rechaza cada posibilidad, se autobloquea con precisión quirúrgica. El Salmo 91 habla de liberación, pero no solo contra accidentes o enemigos externos, también se refiere a la liberación de las trampas internas, de los venenos invisibles que corroen la mente. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Salmo 91:3. El lazo del cazador es una trampa, y la mayor trampa de la mente moderna es el miedo a la abundancia. Sí, lo has oído bien. Miedo a la abundancia, porque esta exige responsabilidad, exige que asumas tu propio poder, exige que rompas el ciclo de victimismo que mantiene a tanta gente cautiva. Napoleon Hill hablaba del miedo a la crítica, al fracaso y a la pobreza como los mayores bloqueos del éxito. ¿Y dónde nacen esos miedos? Dentro. Alimentados por una fe mal enseñada, por líderes que predican la resignación como si fuera virtud, por familias que confunden humildad con autonegación. Pero ahora que lo ves, algo empieza a cambiar. Hay incomodidad, sí, porque cuando aparece la verdad, no conforta, confronta. Aquí comienza la transformación. Al reconocer los venenos, empiezas a neutralizarlos. Al nombrar los miedos, empiezas a desarmarlos. Y al activar la fe como herramienta y no como muleta, empiezas a crear. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu adarga. Salmo 91:4. Esa protección es mental, espiritual.
Es el campo donde tus creencias se vuelven impenetrables a las dudas ajenas, donde dejas de pedir permiso para ser grande, donde tu fe se convierte en espada y escudo, y no en cadena. Si algo dentro de ti empieza a arder ahora, si este texto te confronta y al mismo tiempo te atrae, escribe en los comentarios: yo recibo la prosperidad. No como un gesto mecánico, sino como un sello, una ruptura con la vieja identidad. ¿Has visto alguna vez a un águila enjaulada? Sus ojos aún brillan con el instinto de volar, pero sus alas, antes imponentes, ahora se repliegan por costumbre. Olvida el cielo, olvida el viento cortando su rostro, y poco a poco empieza a aceptar la prisión como hogar. Así viven millones de personas, domesticadas por la escasez, amansadas por una vida que prometieron que sería justa, pero que solo entrega cansancio. Trabajas, crees, rezas, y aún así las recompensas son migajas. Esto no es casualidad, es un sistema mental, un campo energético que aprisiona y que el Salmo 91 vino a destrozar. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Salmo 91, 5. La noche representa a lo desconocido, los miedos que aparecen cuando el mundo calla. La saeta del día son las críticas, los juicios, los ataques invisibles de la rutina. ¿Y qué tienen en común esas dos fuerzas? Ambas intentan convencerte de que eres pequeño, de que no puedes, de que no mereces. Napoleón Hill llamaba a esto influencias negativas del entorno. Creía que la mente, si está rodeada de pesimismo, se convierte en rehén. Por eso tantas personas se hunden aún intentando subir, porque se rodean de gente que sabotea, consumen contenidos que drenan, se alimentan de pensamientos que empobrecen. Necesitas salir de esa atmósfera, romper el ciclo. Y eso empieza dentro. Empieza cuando decides que ya no serás prisionero de tu historia, sino autor de un nuevo guión. Pero eso exige valor, exige mirar al espejo, no el físico, sino el mental, el espejo que revela en quién te has convertido con los años. Alguien que se encogió para caber en expectativas ajenas, alguien que cambió el yo puedo por el ¿quién soy yo para eso? Si algo dentro de ti empieza a arder ahora, si este texto te confronta y al mismo tiempo te atrae, escribe en los comentarios: yo recibo la prosperidad. No como un gesto mecánico, sino como un sello, una ruptura con la vieja identidad. ¿Has visto alguna vez un águila enjaulada? Sus ojos aún brillan con el instinto de volar, pero sus alas, antes imponentes, ahora se repliegan por costumbre. Olvida el cielo, olvida el viento cortando su rostro, y poco a poco empieza a aceptar la prisión como hogar. Así viven millones de personas, domesticadas por la escasez, amansadas por una vida que prometieron que sería justa, pero que solo entrega cansancio. Trabajas, crees, rezas y aún así las recompensas son migajas. Esto no es casualidad, es un sistema mental, un campo energético que aprisiona y que el Salmo 91 vino a destrozar. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Salmo 91, 5. La noche representa lo desconocido, los miedos que aparecen cuando el mundo calla. La saeta del día son las críticas, los juicios, los ataques invisibles de la rutina. ¿Y qué tienen en común esas dos fuerzas? Ambas intentan convencerte de que eres pequeño, de que no puedes, de que no mereces. Napoleón Hill llamaba a esto influencias negativas del entorno. Creía que la mente, si está rodeada de pesimismo, se convierte en rehén. Por eso tantas personas se hunden aún intentando subir, porque se rodean de gente que sabotea,
Consumen contenidos que drenan, se alimentan de pensamientos que empobrecen. Necesitas salir de esa atmósfera, romper el ciclo, y eso empieza dentro. Empieza cuando decides que ya no serás prisionero de tu historia, sino autor de un nuevo guión. Pero eso exige valor. Exige mirar al espejo, no el físico, sino el mental. El espejo que revela en quién te has convertido con los años, en alguien que se encogió para caber en expectativas ajenas, en alguien que cambió el «yo puedo» por el «¿quién soy yo para eso?». Hill afirmaba que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Esto significa que la fe, sin dirección, es apenas una chispa en la oscuridad, pero la fe unida a la decisión es una explosión creadora. Es fuego que quema los límites impuestos. La clave central está aquí. No fuiste creado para sobrevivir, sino para co-crear, para transformar pensamiento en materia, idea en recurso, espíritu en impacto. ¿Pero por qué eso parece tan distante? Porque fuiste programado para pensar en pequeño, para dudar de ti mismo, para conformarte con la mediocridad disfrazada de humildad. ¿Cuántas veces sentiste que algo grande te llamaba, pero ahogaste ese llamado por miedo? ¿Cuántas veces dijiste algún día, sabiendo que el hoy se escurría por el desagüe? Ese aplazamiento es la plaga silenciosa y es más letal que cualquier enemigo externo. Napoleon Hill lo llamaba procrastinación hipnótica, ese estado en el que la persona sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Sabe lo que merece, pero no lo exige. Sabe lo que sueña, pero no lo construye. Y mientras tanto, los años pasan, el tiempo se ríe y el miedo vence. El Salmo 91 viene como antídoto. No niega el peligro, lo reconoce, pero dice: camina de todas formas. No temerás. Esa es la orden. No porque el miedo desaparezca, sino porque la confianza es mayor. Porque sabes que hay una red invisible sosteniendo tus pasos, aun cuando el suelo parezca ceder. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 12. Nota la delicadeza y la fuerza de esta imagen. Sostener para que no tropieces no significa ausencia de desafío. Significa ayuda en el camino. Significa que la ruta hacia la prosperidad no estará libre de piedras, pero sí tendrá apoyo, tendrá gracia, tendrá fuerza superior a tu lado. Esta es la clave. Activar la conciencia de que no estás solo, que tu deseo de una vida plena es legítimo, que los recursos, las personas, las ideas, las oportunidades, todo está en camino, pero solo para quien se levanta, solo para quien avanza. ¿Has notado cómo hay un patrón invisible en quienes fracasan una y otra vez? Es como si estuvieran atrapados en un ciclo que se repite con precisión casi demoníaca. Comienzan con entusiasmo, sienten que esta vez sí, pero pronto aparece la ansiedad, el miedo se instala, la duda paraliza y todo se derrumba otra vez. Esto no es mala suerte, es una arquitectura interna corrompida. Napoleon Hill hablaba del miedo al fracaso como uno de los venenos mentales más letales, no por el fracaso en sí, sino por lo que significa internamente. Vergüenza, rechazo, impotencia. Y muchas veces este miedo se alimenta de la idea distorsionada de un Dios punitivo, que observa tus pasos esperando un error para castigarte. Pero el Salmo 91 desmonta esa imagen. Revela a un Dios protector, presente, aliado. Un Dios que no se complace en tu caída, sino que ordena fuerzas invisibles para levantarte. Hollarás al león y a la serpiente. Pisotearás al cachorro de león y al dragón. Salmo 91:13. El león representa el miedo que ruge, la serpiente, la duda que susurra. Ambos son metáforas de los enemigos internos que sabotean tu camino.
Pero aquí el Salmo no dice que huirás de ellos, dice que los pisarás, que dominarás aquello que antes te dominaba, que tendrás autoridad sobre lo que antes te paralizaba. Esa autoridad no se hereda ni llega por azar, llega por decisión, por práctica, por conciencia. La mente no cambia sola. El miedo no se disuelve con promesas vacías. Es necesario reprogramar, y eso empieza por reconocer que no eres tu error, no eres tu deuda, no eres tu pasado. Eres la imagen de algo eterno, algo capaz, algo próspero. Simplemente lo olvidaste. El olvido es la verdadera caída. Olvidar quién eres, olvidar el poder que habita en ti, olvidar que antes de cualquier título, deuda o fracaso, fuiste creado con propósito y fuerza. Y ese olvido es alimentado cada día por un mundo que lucra con tu limitación. Observa cómo todo a tu alrededor te enseña a desconfiar de tu propia intuición. Desde niño aprendes que desear más es peligroso, que soñar en grande es ilusión, que confiar demasiado en ti mismo es orgullo. Estas creencias se enredan en el alma como raíces de maleza, y con el tiempo asfixian cualquier posibilidad de florecer. Napoleon Hill lo llamó autoimagen distorsionada. Entendía que ninguna técnica, plan o estrategia funciona si la persona, en el fondo, se percibe como incapaz o indigna. Y esa es la principal prisión del fracaso. Creer que tú eres el problema, cuando en realidad el problema es lo que te enseñaron a creer sobre ti mismo. El Salmo 91 no ofrece fórmulas, ofrece recuerdo. Dice: yo estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Salmo 91, 15. Mira el orden: presencia en el caos, rescate y por último elevación. Primero viene el dolor, luego la liberación y entonces la gloria. Es un ciclo espiritual, un renacimiento, pero solo para quien permanece, para quien resiste la tentación de rendirse, para quien escucha el susurro de la esperanza, aun cuando todo parece ruido. La gloria mencionada no es fama ni estatus, es realización. Es verse completo, es habitar por fin el lugar donde lo externo refleja lo que lo interno construyó. Es cuando la prosperidad deja de ser un sueño lejano y se convierte en tu atmósfera natural. Pero hay un detalle que muchos ignoran. Este proceso exige ruptura. Ruptura con el viejo yo, con los viejos hábitos, con los viejos pactos silenciosos que hiciste con la escasez. Y cada ruptura duele, porque deja atrás versiones de ti que parecían seguras, conocidas, pero que también eran cárcel. Tendrás que decir adiós al personaje que sobrevive, y eso asusta. Pero es ese duelo el que antecede al renacimiento. No vas a cambiar tu vida solo con deseo, la vas a cambiar con posicionamiento, con el tipo de decisión que ya no necesita confirmación externa, que no negocia con la duda, que no pide disculpas por querer más. El Salmo 91 termina con una promesa para quien elige este camino. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. Abundancia, salvación, tiempo. 3 promesas que juntas forman un pacto, un nuevo ciclo. Pero ese pacto solo se activa cuando abandonas el antiguo, el ciclo de la carencia, de la prisa y del miedo. Napoleon Hill decía que las oportunidades suelen venir disfrazadas de trabajo duro, por eso muchos no las reconocen. Y si reconocieras ahora que tu mayor trabajo no es externo, sino interno, que la verdadera oportunidad está en reescribir tu identidad, este es el punto donde debes decidir: seguir arrastrándote un año más o sellar un nuevo acuerdo con la abundancia. Si sientes que este pacto es para ti, escribe ahora en los comentarios: yo recibo la prosperidad. Déjalo registrado como un compromiso espiritual con el nuevo ciclo que comienza hoy. Ahora mira atrás, aunque solo sea por un instante. Observa cuánto has soportado. ¿Cuántas veces caminaste en la oscuridad, sostenido apenas por una llama tenue en el pecho? ¿Cuántas veces pensaste en rendirte,
pero aún así te levantaste. Cada caída fue forjando algo en ti que ahora empieza a despertar. Claridad. La claridad de que no es suerte lo que buscas, sino conciencia. No es magia, es alineación. No es solo protección, es propósito. El Salmo 91 fue entregado no como un amuleto, sino como un mapa. Un guión para quienes se atreven a vivir en otro nivel de realidad, donde la fe no es anestesia, sino fuerza, donde la prosperidad no es lujo, sino reflejo de una mente libre. Napoleon Hill dejó una herencia filosófica con raíces espirituales. Decía que la mente alimentada por la fe elimina todas las limitaciones. No es una metáfora, es un llamado a la acción. No necesitas saber el cómo, solo decidir el sí. El cómo llega después. Las puertas se abren tras el paso, no antes. Pero entiende, habrá desistencia, interna y externa. Habrá quienes te llamen ambicioso, se burlarán de tu fe. Dirán que has cambiado y tendrás que estar de acuerdo. Sí, cambié, porque la escasez me vestía como una piel antigua. Ahora ya no me queda. Recuerda la promesa. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre no es solo saber pronunciarlo, es reconocer el carácter. Es confiar sin ver, es actuar sin garantía, es seguir incluso con miedo. No llegaste hasta aquí por casualidad. Cada palabra que leíste fue un peldaño, cada inquietud que sentiste fue una señal, y ahora estás frente a una puerta. Solo tú puedes girar la llave. Llegamos al final de esta jornada, pero para ti esto es solo el comienzo, porque ahora la ignorancia ya no es una excusa. Has sido expuesto a la verdad, cruda, firme, liberadora, y ella exige algo de ti. Elección, porque seguir igual después de saber lo que sabes es un tipo de traición contra ti mismo. El Salmo 91 no fue leído como un texto devocional, fue descifrado como un código. Cada versículo una pieza, cada promesa una palanca, y todo apunta hacia una única dirección. Fuiste creado para mucho más. La escasez no es tu destino. Es una sombra que se disipa a medida que crece la luz de la conciencia. Napoleon Hill no predicó un evangelio, pero entendió el espíritu detrás de la verdadera prosperidad, el poder de transformar pensamiento en realidad. Sabía que la fe sola era latente, pero la fe activada por la decisión era fuerza creadora. Has visto que la protección prometida en el Salmo no es pasiva, es dinámica, es para quien habita, para quien camina, para quien pisa, para quien elige. No hay milagros sin movimiento. Y ahora el movimiento está en tus manos. Si este mensaje te despertó, si algo dentro de ti gritó, esto es, en cada revelación, entonces perteneces a esta jornada. Suscríbete al canal, no por hábito, sino por compromiso. Compromiso con el nuevo yo que empieza a emerger, con la mentalidad que rompe el patrón, con la fe que se convierte en acción. Este canal no es sobre religión, es sobre libertad, sobre sacar a la luz todo lo que el miedo, la culpa y la mentira enterraron en ti. Aquí la luz es sombría, pero verdadera. Aquí el vuelo es solitario, pero liberador. Con él estaré yo en la angustia y le glorificaré. Salmo 91, versículo 15. Dios no te evita el fuego, Él camina contigo entre las llamas, no para librarte de la lucha, sino para revelarte el poder que olvidaste que tenías. La prosperidad que deseas comienza donde termina tu negación.